buenas tardes, bienvenidos. Altagracia Ortiz y una servidora Doris Pantaleón le damos la bienvenida. Gracias por preferirnos en este espacio que lo hacemos con mucha dedicación y cariño para hablar no solamente de salud física, sino también de salud emocional. Tati, buenas tardes. Buenas tardes, Dorita, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, ¿tú cómo estás? Yo estoy bien, contenta y sobre todo por esa retroalimentación que recibimos por parte de nuestros amigos televidentes que nos reportan cada programa, la participación de cada uno de nuestros expertos. El otro día, por ejemplo, mientras estaba el programa en pantalla, pues comencé a recibir llamadas de gente que decía que qué bueno esa educación cardiovascular, por ejemplo. Sí, porque tratamos temas interesantes y hablaba de salud no solamente física, sino emocional, porque a veces se deja de lado esa salud emocional del ser humano y cuán importante es, Tati. O sea, eso es lo que es el equilibrio en el ser humano, entonces eso es fundamental y básico. Eso es lo que dice la OMS, que es la salud, no es sencillamente ausencia de enfermedad. Es un equilibrio total, y la salud mental, la salud física, es decir, que usted se ejercite, exacto, que usted tenga un nivel de equilibrio y de felicidad, eso también es salud. Eso es salud, eso es emocional, incluso es la tranquilidad que te da el trabajar, el poder tener tiempo libre, el leer, el recrearse, el caminar, como tú dices, el poder decir, bueno, voy a sacar este tiempo, este pequeño tiempo para irme a caminar o a sentarme en un parque, ¿verdad? Todo eso es salud. Y hay una serie de detalles que constituyen lo que es la vida y la felicidad. Mientras me cambiaba para venir al canal, en el celular se subió la canción de Stevie Wonder, Te llamo para decirte que te amo. Yo la subí y la estaba escuchando. Digo, ¿pero qué eso es la vida? Sí, definitivamente. Detallito, felicidad. A veces andamos buscando la felicidad en grandes frascos, grandes recipientes, y está en pequeños detalles. Tú lo has dicho todo. Son pequeños detalles que debemos aprender a vivirlos y a interpretarlos, a tomar esas señales, como dice Paulo Coelho, ¿verdad? Sí. Son señales que nos da la vida y que debemos saber. No podemos pretender que todo en la vida va a ser felicidad, ¿verdad? Que hay cosas positivas y negativas que lo vemos a diario. Mi generación, y después la tuya, que es después que la mía, quiso hacer grandes cambios en el mundo de estructura, cambiar el poder político, y hemos visto que no ha sido posible. De repente otras generaciones lo consigan, porque de que hay que hacerlo, hay que hacerlo. No hemos podido, pero mientras eso se puede, entonces logremos hacer cambio en pequeñas cosas. En pequeñas cosas y sobre todo cambios a lo interno, ¿verdad? Si no podemos cambios macro, pero vamos cada quien a aportar, por ejemplo, en nuestra familia, vamos a ir haciendo cambios nosotros primero como persona, ¿verdad? Claro. Como ser humano, tratar al otro con amabilidad, ¿verdad? Con cariño, respetar el pensamiento de los demás. Sí. Eso es parte de esos cambios que tú dices. Como dicen ahora, ser un poquito más plural. Exactamente, aceptar a todo el ser humano como es. Yo creo que si empezamos por ahí, y luego nos vamos a nuestros hijos, a la familia, a nuestro entorno laboral, logramos esos pequeños cambios que tú hablas, Tati. Con ese mensaje cerramos esta sesión inicial de comentarios y nos vamos entonces a nuestros mensajes comerciales y venimos con nuestro invitado de lujo de la tarde. I just call. Gracias por continuar con 2x3 en TV en su desarrollo. Y tal como comentaba y ampliaba Doris en el comentario inicial, nosotros vamos a hablar hoy de salud mental, de todo ese concepto amplio de qué está ocurriendo en nuestra sociedad dominicana, que algunos dicen se torna con brotes de violencia o violencia de manera epidémica. Y para eso tenemos a un especialista en salud mental, el terapeuta Luis Vergés con B corta, como dice la gente. Buenas tardes, Luis. Gracias, buenas tardes por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá. Nosotras muy contentas, Luis, de tenerte aquí. Cuando Altagracia me hablaba en esto de vamos a llevar a Luis Vergés, y yo con Luis siempre se hace un programa maravilloso, porque es que podemos con él hablar de todo. Porque además Luis es un tremendo locutor, comunicador, que sabe excelente, manejar. ¿no? Yo voy a tener que practicar esa voz. Luis, y quisiéramos empezar un poquito, antes de irnos un poco a los problemas, ¿verdad?, que tanto agobian a nuestra sociedad.
definiendo un poquito, Luis, de qué es la felicidad, que la gente tanto habla, no, que ahora mismo, que la felicidad, que es muy difícil. ¿Cómo se logra, Luis, esa paz, esa tranquilidad y disfrutar, como decíamos al principio, esos momentos que nos da la vida, esos momentos de tranquilidad y de felicidad, como la gente le llama? Bien, lo más complejo de definir la felicidad es la subjetividad que tiene el concepto. La carga. Sí, porque la felicidad depende mucho de cómo cada quien se percibe a sí mismo en su relación con los demás, en su relación con el entorno, en su relación con sus metas. La felicidad es un producto de una relación con uno mismo, de una relación con los demás y de una relación con el mundo. Cuando nosotros no tenemos una filosofía para relacionarnos con la vida, nos tornamos erráticos y por más dinero que tengamos, por más aclamaciones que recibamos, esa sensación interna de felicidad no la vamos a sentir. De la misma manera, cuando tengo una incoherencia, una incongruencia entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago, ahí viene una mala relación conmigo mismo y evidentemente la percepción de incongruencia interna trae también una sensación de que algo no anda bien en mí. Entonces, todos estos indicadores hacen del concepto un tanto subjetivo. Ahora bien, es importante subrayar que una cosa es uno no sentir que es feliz y otra cosa es uno tener una sintomatología de una problemática de salud mental que ya es el extremo en este aspecto. Fíjate que ahí entran las depresiones, los trastornos de ansiedad, el estrés postraumático, porque hay personas que independientemente de cómo se sientan consigo mismos, a veces son víctimas de eventos y situaciones no tan solo difíciles, sino traumáticas en la vida. Ahí entra la violencia, ahí entra la exclusión, ahí entra la discriminación, ahí entra la inequidad, y todos esos factores que ya se salen de mí y que tienen que ver con tu entorno, tienen que ver con tu contexto. Por eso las definiciones que se abrazaban demasiado a lo biológico han perdido fuerza, porque se prestaron en su momento para ideologías autoritarias, para ideologías de explotación, esa idea de que el negro no puede ser feliz y el blanco sí, el rico sí, el pobre no. O que la daba la felicidad, el dinero. O que la daba el dinero, y que eran cosas que venían por herencia, por genética. Ya todo ese tipo de conceptualización ha ido perdiendo fuerza. O tal vez que la felicidad te la da. En el caso de la mujer siempre se trabajó, tú lo manejas mejor que nosotros eso, que la felicidad dependía de mi relación que tuviera con un hombre. Si la felicidad me la daba un hombre, me la daba un matrimonio, y si el matrimonio era adinerado, pues mucho mejor. Obviamente, y eso es parte de los patrones de infelicidad que tenemos hoy día. O sea, la misma mujer ya ha ido cuestionando ese paradigma, pero al cuestionar el paradigma, entonces descubre que fue engañada durante siglos. Pero ahora viene la gran pregunta, ahora ¿qué voy a hacer para construir un nuevo paradigma? ¿Quién me lo da? ¿Y quién me da ese referente? Exacto. Y ahí tiene el gran desafío, es que ese referente no tiene que dártelo nadie. Es uno mismo, Luis, que tiene que buscar. Exacto, esa construcción. Claro, las ayudas son importantes, sobre todo cuando tú te forjas en un ambiente con gente optimista, con gente alegre, con personas bien tratantes, no maltratadoras. Eso te ayuda, porque ya tus energías psíquicas no se tienen que ocupar para tú recuperarte de una herida emocional que te causan esos tipos de ambientes invalidantes, sino que tu potencial humano se puede centrar en el desarrollo, la autorrealización, en el crecimiento en todas las áreas y oportunidades que te puede dar la vida. Y ahí que se necesita ser resiliente, justamente. Ahí viene el tema de la resiliencia, sobre todo cuando te toca un ambiente no apropiado para tú resurgir a partir de esas cenizas. Ahí es que entra el concepto de la resiliencia. Dice un amigo, un hombre de ciencia, que yo me voy a reservar el nombre. Mira, la resiliencia es un invento que han creado porque se sabe que el mundo no se va a arreglar. Y entonces hay que ayudar a la gente a convencerse de que rebote de las situaciones difíciles. ¿Y cómo se rebota, Luis? Porque a veces pensamos, bueno, está pasando esto a mi alrededor, yo no voy a dejar que me afecte, pero llega un momento en que te afecta. O sea, ¿cómo un ser humano puede, vamos a decir, blindarse ante situaciones que están en su alrededor? Es que ese es el primer error, es que hasta blindarse no es sano.
porque no te puedes poner ciega ante lo que estás Indiferente, viviendo. además. El problema está en que la gente tiene que aprender que hay procesos que son normales en la vida. Es como una factura que uno debe pagar por estar vivo. Y uno de esos productos es el dolor. Es imposible que tú vivas sin dolor. Es imposible que tú no vivas el dolor de la injusticia. Es imposible que tú no seas sensible ante el sufrimiento. Entonces hay personas que quieren vivir anestesiadas ante esa Que realidad. también eso es malo, ¿verdad? También eso es malo. Gente que no acepta su realidad y por no aceptar su realidad la quiere desfigurar, desdibujar y vivir como si no le estuviera viviendo. Entonces, ¿qué trae eso como resultado? Primero, que no hacemos un proceso de asunción de responsabilidad para transformar la realidad, porque eso comienza con una aceptación. Si la aceptación de lo que yo vivo, independientemente de que sea negativo, es objetiva, ya yo puedo hacer un compromiso de transformación. Y ahí comienza la salud mental y se activa tu potencial para buscar y generar las alternativas. Lamentablemente nosotros estamos viviendo un culto a la alienación social y cultural. ¿Qué es la alienación? La alienación no es más que un proceso donde te hacen vivir una realidad que no es la tuya, para que tú no cuestiones la realidad que verdaderamente te afecta, que es la que tú tienes que transformar. Exacto. Fíjate, algo como la violencia en el entorno escolar, que nosotros estamos haciendo una investigación que están muy tan seria. de moda todos estos videos y todas estas cosas mostrando escolares peleando entre sí. Exacto. Nosotros hablamos español, sin embargo, ¿sabe cómo nos han enseñado a decirle a eso? Bullying. Bullying. Ah, sí, bullying, claro. Bullying es una palabra sajona, en primer lugar. Y lo que nos corresponde a nosotros es... Burla. Bullying es acoso. Acoso. Pero fíjate, nosotros no decimos yo me voy a comer el breakfast o yo me voy a comer el lunch. No, ¿por qué decir bullying? Vamos a llamarle como es, eso es acoso. Su nombre como es. Como es. Y entonces ahí comienza la alienación. Cuando tú desperdicias la oportunidad de nombrar la realidad. Con un nombre que tiene. El nombre que tiene. En tu código. En tu código, porque cuando tú lo asumes así, y los lingüistas que han estudiado este fenómeno han concluido lo importante que es eso, entonces tú te empoderas de eso como una realidad. Exacto. La realidad tú la aprendes a partir de los conceptos, pero si los conceptos tú los tienes distorsionados, los tienes desdibujados, pues se hace un poquito más difícil. Es que mucha gente piensa que cuando habla en un Spanglish le está dando como mayor importancia intelectual. ¿Tú no has visto eso? Sí, claro, pero así también hablamos de nuestras emociones. Sí. Fíjate que a nosotros nos enseñan a hablar de cosas materiales. Tú le preguntas a una gente, háblame de ti. Lo primero que la gente te dice, yo soy ingeniero. Exactamente. Yo trabajo en tal sitio. Y háblame de ti. Háblame de ti. Te dice todo lo que tiene y todo lo que hace, pero no te habla de sus intereses, sus necesidades, sus emociones, cuáles son sus códigos de pensamiento, cuál es su postura ante la vida, no te habla de eso. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Eso afecta también la felicidad. Exacto. Porque como creas una incongruencia interna, que tú terminas reconociéndote a partir de los objetos materiales que están fuera de ti, entonces no sabes nada de ti. Luis, ¿es sano para el ser humano recordar el pasado? Te lo digo desde el punto de vista, generalmente cuando nos vamos a nuestro pasado, quizás recordamos la pobreza en que se vivía, las necesidades que se vivían, cómo tuvo que salir adelante descalzo, pero a veces lo recuerda con mucha tristeza, no como un heroísmo, bueno, logré salir de toda esta situación y llegué a donde estoy, sino que recuerda y se pone melancólico, se entristece. ¿Es sano eso o es bueno el pasado dejarlo atrás, mirar al frente? El pasado es la plataforma de tu biografía personal. El pasado, lo que yo no puedo hacer es rumiar con ese pasado. Exacto. El pasado, nosotros le decimos, sobre todo en consulta privada a nuestros pacientes, tú tienes una historia y tu pasado es el antecedente de tu historia. Y como antecedente tú tienes la posibilidad, como cuando estás escribiendo un libro, de pasar la página, pero sin olvidar que la página existe. Y tú tienes la posibilidad hoy de reescribir ese libro. El pasado es muy importante porque independientemente de lo dolorosa que sea una experiencia, tú puedes aprender algo importante de ella. Y el pasado
cuando las experiencias son críticas, son amargas, son duras, también tienen un valor desde el punto de vista de factores que son importantes para la adaptación, como por ejemplo la prudencia, la humildad, todo lo que es el tema de la sensibilidad, la solidaridad, para tú comprometerte con asumir la postura de que otras personas no sufran lo que tú sufriste si tú lo puedes impedir. Ahora, ¿qué pasa con el pasado? Que como no somos buenos manejando el dolor, nos avergonzamos muchas veces de ese pasado. Y la vergüenza no es una emoción saludable. La vergüenza y la culpa no son emociones saludables. Una cosa es avergonzarte de tu pasado y otra cosa es arrepentirte. El que se arrepiente es sano, porque el que se arrepiente reconoce que cometió errores. Y aprende, ¿verdad? Y aprende de los errores. Ahora, el que se siente avergonzado vive como si nunca hubiera cometido un error. Y lo que hace es que niega su realidad y sigue cometiendo los mismos errores. Entonces, por eso tú ves que pocos pueblos han evolucionado y de ahí parte de la historia. Quien no aprende de su historia, pues está condenado a repetirla. Pero ¿por qué no aprendemos de la historia? ¿Por qué nos avergonzamos de ella? Si tú no te avergüenzas de tu historia y por el contrario te arrepientes de los errores de la historia, entonces nosotros reescribimos el libreto y ahí comienza la salud. Porque la salud no puede ser uno hacer un proceso sesgado de división arbitraria entre tu pasado, tu presente y futuro. Es que esos tres momentos son claves dentro de lo que es el proceso de articulación de un ser humano. Y todos aportan, definitivamente. Es ver lo positivo y de lo negativo sacar la experiencia. Todo lo del pasado es valioso, porque todo lo es del nuestro pasado, background, como dicen. todo lo del pasado es insumo. Entonces lo que hay que ver con qué actitud enfocamos el pasado. Pero sí. tú tienes una historia, por ejemplo, de un indicador que está altamente presente en la sociedad dominicana. Una niña que fue abusada, violada, o que tuvo consumo de sustancias, o sea, eso está en su historia y ella se desarrolla y logra ser bachiller. Es un ejemplo. ¿Cómo hacer con un pasado doloroso, triste, violento? Porque la violación sexual, por ejemplo, sexual, porque cuando hablamos de sexual es solo un indicador, pero hay otro tipo de violaciones. ¿Cómo puede lidiar una persona con una situación así? ¿Es recuperable? Se dice que las personas que han sufrido un tipo de violencia, si la recuperación es real, si se puede hacer algo de la terapia y esa persona puede ser reinsertada de verdad. Sí, obviamente que sí. De hecho, es que son incontables los recursos que tiene un ser humano para poderse recuperar emocionalmente. Solo que hay que tener cuidado porque muchas veces cuando la gente trata de lidiar sola con este proceso, lo que hace es que o se revictimiza y lo que es peor, la misma sociedad revictimiza a esas personas porque trata a la persona que ha tenido experiencias como esa como si fuera un ser devaluado, la misma expectativa sociocultural de que ya no va a servir porque le pasó tal cosa. Eso construye un código que va al pensamiento de la persona y termina validando eso. Eso se llama profecía autocumplida. Lo que yo espero de ti por lo que te pasó, termino transmitiéndotelo y tú finalmente crees que vale menos que yo porque sufriste una experiencia que yo no tuve. Entonces por ahí tenemos que comenzar. Nosotros tenemos que ver como normal el hecho de que una persona que ya vivió una experiencia difícil y traumática tiene la oportunidad de recuperarse emocionalmente a partir de esa experiencia. La parte terapéutica es clave. Nosotros recomendamos que cuando hay vivencias que son traumáticas y hay síntomas ya, no es bueno poner donde no hay. Si una persona está estudiando, está trabajando, socializa, no se aísla, tiene buenos indicadores de rendimiento, bueno, no tenemos que patologizar a esa gente, porque está haciendo lo mismo que hago yo y muchas veces hasta con mejores indicadores de rendimiento. Ahora, si una persona a raíz de un hecho se aísla, intento de suicidio, ideación suicida, se deprime, deja de hacer los procesos de desarrollo, abandona por completo todo tipo de proyectos, entonces ya eso te está diciendo que a partir de la experiencia difícil
esa persona que de por sí ya estaba vulnerable no está evolucionando. Luis, vamos a pedirte un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos sobre esa parte de la importancia de buscar ayuda, que a veces nos resistimos a eso. Regresamos en un momentito. Continuamos con estas enseñanzas del psicoterapeuta Luis Vergés. Luis, antes de la pausa hablamos de la importancia de buscar ayuda, que a veces nos resistimos y queremos nosotros solos enfocar y enfrentar las situaciones. Entonces es importante, Luis, buscar ayuda de profesionales para entender a veces situaciones que nos pasan y que no entendemos. Y hoy es el mejor momento, primero porque hay ciencias aplicadas desde el punto de vista de la salud mental, psiquiatría, psicología, que han avanzado bastante, y desde el punto de vista incluso del Estado hay respuestas interesantes donde ya tú puedes ir y conseguir un servicio gratuito en atenciones que durante muchos años fueron prohibitivas en cuanto a la parte económica. Sin embargo, ya hay acceso a esto. ¿Por qué razón? Porque no todo el mundo tiene la misma capacidad para procesar los eventos difíciles de la vida. Hay personas que son más vulnerables que otras por muchas razones y evidentemente cuando hay detonantes como violencia, violaciones, bajones críticos a nivel de lo que es la parte del estatus social y demás, entonces no reaccionan bien. Pero es importante y quizá un mensaje positivo en esto es, miren señores, no hay una sola figura histórica importante de esas que ha contribuido a transformar la humanidad que no tuviera un pasado difícil. Ahora, ¿dónde está la diferencia? La actitud que esa gente tuvo, o sea, la manera como ellos aprendieron a ver la vida. ¿Cómo enfrentaron eso? Claro, esos lentes que tienen ellos que no tenemos las personas normales y promedio, porque esa es parte de la clave aquí, es cómo tú puedes cambiarte el lente con el que tú miras la vida, dependiendo de la calidad, la nitidez que tenga ese lente, entonces tú vas a apreciar informaciones que mucha gente no aprecia y tomar decisiones en función de esa capacidad que tú vas logrando. Y eso es lo que se llama madurez. La madurez no es más que la capacidad emocional de aprender de las experiencias. Fíjate que hay gente que te repite los mismos errores siempre. Sí. Y tú dices, pero ¿cómo si ya tú cometiste ese error hace unos años, tú vuelves y lo cometes? Ahí entra el tema de la inmadurez. Cuando hay inmadurez desde el punto de vista emocional, hay también una incapacidad de aprender de esos errores que se cometen. Y eso también es parte de la felicidad. ¿La autoevaluación es buena, Luis? ¿Debemos hacerla quizá cada cierto tiempo? Sí, yo creo que implícitamente uno constantemente se está evaluando. El problema es el método que usamos. Cuando es uno el que lo hace, sin tener un referente científico, una técnica para hacerla, por lo regular obviamos mucha información, porque cuando la información nos genera algún tipo de dolor, entonces la omitimos, entonces no la abrimos, cuando lo deseable es que esa información se convierta en un tema que al yo abrirlo, entonces me genere salud. Lamentablemente la mayor parte de la gente lo que hace es reprimir eso, entonces lo manda sin reciclar a la parte honda del recuerdo. Eso se hace inconscientemente. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos no tan solo condicionados socioculturalmente a que el dolor es malo. Nos han vendido la idea que todo lo que sea coger lucha, que te dé problemas, que te quite la paz, aunque sea por un momento, eso tú tienes que obviarlo. Entonces, con ese bombardeo de mensajes, automatizamos esa negación. Y de verdad que mucha gente, y conozco gente cercana, por ejemplo en el mundo de los periodistas hay mucha atención, gente que te dice, hice una lectura de mi vida y decidí que yo no voy a coger lucha, entonces no es posible. Entonces no vas a vivir. Entonces tú no vas a vivir. No vas a vivir. Porque lo mínimo, y lo comentaba con mi amiga Doris, que tú necesitas, para tomar unas vacaciones necesitas dinero para poder irte y trasladarte a un lugar. Y así es, incluso fíjate ahora con la cultura de los resorts, lo que está pasando. Sí. La gente dice, estoy estresado y me quiero desestresar, bueno, me voy a un sitio. Sí, pero ¿qué pasa? Ese sitio hay que pagarlo.
El sitio hay que pagarlo, pero el estrés está dentro. Dentro de Entonces, ti. tú lo que haces es mudarte a otro lugar con toda esa Con carga. todo el y estrés, mientras sin tú estás dejarlo. viendo la arenita, la Sí. playita, tú no te das cuenta de que el estrés está dentro. Sí. Cuando tú vienes de allá para acá, con la tarjeta de crédito y todas estas cosas, Con y todos los vuelves y vives problemas. la dinámica, entonces te convences. Ocurre con los viajes también. Me voy a hacer un ahorro, me voy a un viaje a Europa y te da tu viaje por Europa, pero viene de allá que usaste la tarjeta y le debe 3.000 euros a Exacto. trabajar para... Ahí está, entonces ahí está el tema, ese huir de mí mismo, ese no conciliar mi relación conmigo mismo y por el contrario huir de mí mismo, lo que hace que complique el problema. Claro. Eso pasa con la gente que toma alcohol, que generalmente recurren al alcohol queriendo Ahogar las huir, penas. vamos a decir así, Claro, de sí mismo. sí. Termina en la borrachera y vuelven los problemas. Son comportamientos evitativos y ahí tú lo ves, por ejemplo, la gente que tiene miedo escénico. También. Que bueno, ay, que yo voy a dar una charla, entonces comienzan a inventarse cosas para Palabras no ir, rebuscadas. Para no yo ir. claro, entonces, señor, lo ideal es que si usted tiene un desafío, usted busque los enfrente, recursos, ¿verdad? usted vea sus debilidades, convierta sus debilidades en fortaleza, busque asesoría y usted enfrente, porque si usted no se expone, entonces no desarrolla el Así potencial es. que hay dentro. Los miedos hay que enfrentarlos, Luis. Los miedos hay que aceptarlos. Aceptarlos. Porque el miedo es una vocecita interna que te dice a ti, tienes que prestarle atención a eso. El miedo es una emoción. Las emociones no se niegan, las emociones se aceptan y se le hace caso. Eso es fundamental, porque si no le hago caso al miedo, entonces lo voy a convertir en ansiedad. Ok. Entonces, y ya es nocivo. Ahí es nocivo, ya estoy patologizando el miedo. Entonces ya ahí con la ansiedad yo voy a ver que todo es amenazante. Entonces yo voy a sudar las manos cuando me siente aquí porque voy a creer que ustedes me sentaron aquí para hacerme la vida imposible. Exacto, que se ha dado, Ya que ahí se ha eso dado. es ansiedad. Sí. Ahora, el miedo a no quedar mal ante el público es algo que es la mariposita en el estómago que de que tú te sientes se te va. Eso es natural, el miedo, Luis. Claro, el miedo es la emoción interna que te advierte sobre un peligro que tú debes prestarle atención. Y yo le digo a la gente, háganle caso a su miedo. El día que tú vayas por un lugar solitario, por ahí, y que tú digas, ay, yo tengo que comprar un medicamento en esta farmacia, y tú no ves a nadie, y cuando tú te desmontas, se te mete como Como una palpitación, como esa diríamos eso. palpitación, bueno, móntate en tu carro, Y vete. devuélvete Y y devuélvete. vete. Porque algo, señores, eso es una programación ancestral. Desde que surgió el primer hombre en la tierra, con eso fue que sobrevivió. Porque Sí. eso era Con el instinto, con Claro, eso. eso era lo que le decía, vete que el dinosaurio te va a comer. Te va a comer, devuélvete. Y eso está guardado en el sistema límbico aquí atrás. Eso está ahí. O sea que eso no es un invento Eso ni no nada, es eso un está invento. Entonces, fíjate cómo el ser humano ha ido desnaturalizándose. Porque se ha dicho a sí mismo, ¿cómo educamos nosotros a nuestros hijos? El que tiene miedo es un pendejo. ahí. Ah, sí. Entonces, ¿sabe qué está trayendo eso como consecuencia? Que nuestros muchachos manejen un vehículo a 200 kilómetros por hora porque viene un amiguito y le dice, móntate ahí. No, pero mira, miedoso, tú Yo no le vas. doy para ¿verdad? adelante, sí. Sí, te le ofrecen marihuana a los hijos Sí. y entonces, no, porque yo no. Mira con miedo y esto. Entonces, para no aparentar que tiene miedo, Lo termina hace. en prácticas de riesgo. El que no acepta sus emociones no va a identificar el riesgo y peligrosidad de ciertos eventos y se va a exponer a ellos de manera Claro, innecesaria. claro. Y de ahí Así vienen las conductas imprudentes, las conductas descontroladas, que son poco saludables. Luis, todo esto que estamos hablando ocurre en un contexto y es una sociedad que a mí, particularmente cuando la analizo, cuando veo un programa de televisión, cuando veo noticias, cuando manejo en las calles, cuando voy hacia mi trabajo, noto una sociedad violenta, con manifestaciones violentas, no sé cómo se dice eso para ustedes los psicoterapeutas. ¿Cómo se puede, y retomo la pregunta inicial de Dori, ser feliz en una sociedad con tantos niveles de inequidad, con tanta pobreza, con tantos feminicidios, intolerancia? ¿Cómo un ser humano se desarrolla en medio de todo esto? ¿Es posible y cómo hacer esa abstracción, si se puede, de la sociedad? Sí, es posible, pero hay que educar. Y hay que educar primero
haciendo un consenso sobre la comprensión de la violencia, porque hay mucha dispersión a nivel conceptual. Primero, 3 preguntas clave que hay que hacer aquí. ¿Por qué hay personas violentas? Es la primera. Una de las preguntas que yo me haría también, ¿por qué la sociedad permite violencia? Y la tercera, ¿qué se puede hacer para prevenirla? Bueno, primero hay personas violentas porque tienen déficits internos. La violencia viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Cuando vemos la violencia de afuera hacia adentro, la justificamos. Okay. Verla de afuera hacia adentro es, fulano mató, el pobrecito, porque lo provocaron. Exactamente. Le dio una paliza a la mujer porque ella se la ganó. Eso es verla de afuera hacia adentro. Lamentablemente la hemos estado viendo de afuera hacia adentro. Es de adentro hacia afuera. Y es de adentro hacia afuera. La violaron porque andaba con una falda corta. Porque andaba con una falda corta. Asaltó el banco porque en el banco es que hay dinero. Exacto. Entonces no puede ser. Ese discurso tiene que cambiar. Verla de adentro hacia afuera es nosotros entender que hay personas que tienen esa conducta que se va instrumentalizando a medida de los beneficios que va logrando. ¿Pero se nace con esa conducta, Luis? No, para nada. Se hace. Una cosa es agresividad y otra cosa es violencia. La agresividad es la fuerza interna que tiene todo ser humano para adaptarse y sobrevivir. Ya Darwin había hablado de eso en la ley de la supervivencia del más apto. Tú, por ejemplo, si no eres una comunicadora agresiva, no vas a conseguir noticias. Eso es agresividad, es buscar, yo como psicólogo, si no tengo la agresividad, no voy a tener la capacidad de ayudar a nadie a cambiar. Exacto. Ahora, la violencia ya es una conducta intencional para lograr algo sobre la base de dañar a otros. Por eso, fíjate, los que andan por ahí, y algo que le da un mentiz a la teoría de la genética, de que se nace, es lo que pasa con los países más pacíficos del mundo hoy día, fueron los más violentos en generaciones anteriores. Sí. Si la violencia fuera genética, entonces fuera lo contrario. Eran más violentos. Fíjate cómo los países nórdicos eran los vikingos de antes. Exacto. Sin embargo, ahí Noruega duró 5 años que no se cometió un solo crimen. Entonces, ¿cómo me van ustedes a decir que de los países que proceden de los más violentos ahora son los más pacíficos? Exacto. Entonces, la violencia es, en primer lugar, algo instrumental. La gente violenta cuando le permiten violentar. Eso es lo primero. Cuando tiene ganancia a partir de la violencia, va a seguir generando violencia. Es una conducta de control, una conducta de sometimiento, o sea que tiene un objetivo. La gente tiene el mito, por ejemplo, con los enfermos mentales. Señores, la gente más pacífica son los enfermos mentales. Yo invito a una persona como nosotros, de esas que nos suponemos normales, a que viva un día como vive una persona con una esquizofrenia, que no tiene dónde hacer sus necesidades en las calles, que no tiene que comer, que anda revisando zafacones, que llueve y no tiene dónde guarecerse. Sin embargo, esa gente, cuando nosotros nos acercamos, lo que hacen es que huyen. Pero entonces los normales los provocan. Entonces los normales son los que andan detrás agitando. Entonces es un fenómeno y por eso es que se habla de sanciones. O sea, la violencia es una conducta antijurídica. Por eso tú ves que la violencia ante los niños está castigada, la violencia en contra de la mujer está castigada, ante los ancianos. ¿Pero por qué? Porque hay una direccionalidad del que tiene más poder al que tiene menos poder. Entonces tú tienes que proteger a la gente de la violencia. Luis, vamos a pedirte de nuevo tu anuencia para pasar a unos mensajes comerciales y regresamos con el último segmento del programa 2x3. Gracias por continuar en 2x3 en TV y seguimos conversando con el doctor Luis Berget, o licenciado Luis Berget. Doctor, porque tiene doctorado ya. Doctorado, psicoterapeuta. Luis, hablábamos de la violencia. Tú hacías 3 preguntas que hay que contestar con relación a la violencia y decía hay que buscarla primero en nuestro interior. ¿Cómo
conseguimos nosotros saber, yo misma analizándome, este aspecto es de violencia, ¿cómo lo trabajo? Lo primero es pensar en el daño. Si con una conducta yo estoy dañando a alguien y estoy consiguiendo un fin sin importarme el daño que le estoy haciendo a esa persona en lo emocional, con discriminaciones, con insultos, con todo esto que tiene que ver con intimidaciones, con sometimiento, con rechazo, ahí entra ya la violencia emocional. Entonces, si esta persona está afectada porque está sufriendo por lo que yo hago, y yo, a costa de ese sufrimiento, estoy logrando algo, satisfacción, sentirme liberado, sentirme aliviado, entonces estoy siendo violento. Entonces tenemos que hacer conciencia cuando somos violentos, pero lo más importante, tenemos que hacer conciencia cuando somos violentados por otros, y lo tercero, nunca permitirlo. Eso es Porque uno de los importante. problemas, y ahí entra el miedo y la ansiedad. Hay gente que tiene miedo de impedir ser violentado, porque en su fantasía cree que será peor la represalia que viene Del otro. si lo impide. Sin embargo, nunca será peor. ¿Cuál se percibe más con mayor frecuencia o con mayor facilidad? ¿La de que estoy siendo violento, que estoy siendo violentado? ¿Esa interna o esa externa? ¿Cómo se...? No, las dos dinámicas, ya el ser violentado es algo de fuera, ya ahí es algo que yo recibo de otro. Pero esa se percibe más fácil que la interna. Sí, se percibe más fácil que la interna. Para una gente es más fácil victimizarse que sentirse agresor. De hecho, hay un sentido de autonegación, porque las personas normalmente no aceptan una Qué cualidad violencia. negativa. Perfecto. Por eso ustedes ven que a la gente hay que hacerle juicio. Sí. Y lo primero que le dicen es, no diga que tú eres culpable. Todo el mundo es inocente, Todo el ¿verdad? mundo es inocente. Hasta que se demuestre lo Que contrario. evidentemente hay un poquito de eso. Y ahí entra el peligro más grande, porque como el agresor no se reconoce como tal, o la persona agresora, muchas veces tiende a culpar a la víctima. Y cuando ya una víctima de por sí con una conducta ha sido dañada, hay un gran riesgo de que sea revictimizada en todo ese proceso de averiguación, que es donde entran las instituciones. Luis, recuerda el concepto del Génesis, del libro del Génesis en la Biblia. La mujer que tú me diste por esposa me dio y comí. O sea, en el Génesis, cuando Adán enfrenta el asunto del paraíso, Sí. que, o sea, no es que ellos, Ella eligió. no es que él se come por sí la manzana, es que ella se la dio. Ella Sí, se la exacto, dio. buscar Sí, culpable. exacto. Y fíjate cómo comienza esa construcción Sí, la de mujer que no tú me diste. asunción de responsabilidad. Exactamente. Entonces ahí estamos un poquito trabados, porque cuando no hay asunción de responsabilidad, entonces nos trabamos para buscarle solución al tema de la violencia. Luis, perdóname, ¿cómo enfrentamos nosotros que sabemos que nos están agrediendo otra persona, sea en nuestro entorno familiar, nuestro entorno laboral? ¿Cómo enfrentar eso sin recurrir a la violencia? Porque a veces creemos, si tú me hablas fuerte, pues yo subo un poco más la voz, entonces te bajo a ti. O sea, ¿cómo enfrentamos esa situación? Sí, justo por eso digo, lo primero es reconocerlo, lo segundo es informarlo. Porque cuando uno se calla y guarda silencio, entonces le envía el mensaje al otro de que lo puede seguir haciendo. Exacto. Entonces, informarlo significa, desde ti, ahí entra una conducta, nosotros le llamamos conducta asertiva, que es una conducta que ni ofende, pero valoro mi derecho. Pero tú le haces saber al violento que tú me estás violentando y que yo no lo voy a permitir. Y que no lo voy a permitir. Entonces, tan pronto tú haces eso, las cosas comienzan a cambiar. Porque las personas violentas tienen una paradoja, y es que son muy agresivos con las víctimas que no se defienden, pero son muy cobardes con los otros sistemas de poder. Cuando ellos se saben descubiertos, les queda el metamensaje de que tú estás dispuesta a crear una red de apoyo a tu alrededor para no permitir que te sigan violentando. Y por lo regular, la violencia comienza a ceder. Ahora, ¿dónde está el problema? Que muchas veces las víctimas no se reconocen como víctimas. Incluso hasta le dan libertad a los agresores. Le dicen cosas como, por ejemplo,
Aquí tú me puedes insultar y decirme todo lo que tú quieras, ahora no me lo digas en la calle. Ok. Entonces, fíjate, ahí comienza una construcción de un discurso ambivalente. Y permisivo, Y en algún permisivo, sentido, ¿no? y permisivo por demás. Tú me puedes dar toda la trompa que tú quieras, pero no me des galletas. No me den la cara. Es verdad, es una construcción que permite. Que permite. Ahora hay un ingrediente básico que no se ha mencionado aquí. Hemos hablado de agresores, de víctimas. Señores, el observador. El observador es un ente fundamental para prevenir la violencia. Sobre todo porque dependiendo de lo que tú haces, cuando tú ves violencia, también la validas o también la cuestionas. Entonces hay personas, fíjate, cuando hay un caso público de violencia, como a veces yo noto que los observadores se preocupan más por lo que va a pasar con el futuro del agresor que por los daños que tiene la víctima. Cuando es un artista que golpea, ay, pobrecito, ay, si lo meten preso va a perder su carrera. Va a dejar de cantar. Sí, es verdad. Pero y entonces la pobre víctima que está traumatizada, que no quiere salir a la Con calle. los políticos pasa igual. O sea, si es una gente de importancia, entonces nos da pena la cárcel. Nos da pena, pero no permitimos entonces un sistema de consecuencias. No se permite. Entonces hay mucha ambivalencia. Por eso ahí entra la última pregunta. ¿Por qué la sociedad lo permite? Pues la sociedad lo permite a través de esa ambivalencia. La sociedad lo permite a través de un doble estándar. Cuando eres tú la que recibe violencia, yo soy indiferente. Pero cuando eres tú, entonces yo me sensibilizo. Exactamente. Entonces, hasta que nosotros no hagamos un consenso, primero conceptual, segundo de conciencia y tercero de asunción de responsabilidad para de forma colectiva a través de los medios, a través de la familia, a través de la escuela, comenzar a desmontar esos códigos, vamos a seguir teniendo violencia. ¿Tiene que ver con sistema educativo o con códigos de familia o de la sociedad en sentido general? Todo eso es educativo, lo que pasa es que se filtra a través de diferentes canales. El problema es que ahora lo tenemos disperso. Lo que te dicen en la familia no te lo dicen en los medios de comunicación. Y lo que te dicen ahí no te lo dicen en la escuela. Entonces, fíjate, las personas desde niños están fraccionando los mensajes que reciben. No lo están recibiendo de forma coherente. Entonces, traducir en conducta un mensaje que tú recibes de forma incongruente se hace altamente difícil. Por eso ves tantas contradicciones y tantas ambivalencias. Luis, usted hablaba al principio de que estaban estudiando un poco lo que está pasando en las escuelas con la violencia, vamos a decirlo así. Desde el Centro Psicólogos Unidos, que tengo entendido. Exactamente. ¿Qué han visto? ¿A qué atribuye? Quizá antes no se difundían los hechos, ahora se difunden. ¿Qué está pasando? Sí, ahora la difusión ayuda porque mientras más visible se hace el fenómeno de la violencia, es más fácil poderlo intervenir. De hecho, siempre ha habido violencia en las escuelas y en los centros educativos privados. Ahora la investigación la centramos en centros educativos privados, porque también tú sabes que tenemos una cultura del chivo expiatorio. Lo del Estado siempre es más visible que lo privado. Claro. Y parecería que solo hay violencia en las escuelas públicas. Sin embargo, lo hay también en centros privados y lo hemos encontrado. Hemos encontrado, por ejemplo, y no tan solo la reciben los estudiantes, también los docentes. Hay estudiantes que violentan a docentes. Y es una barbaridad lo que nosotros hemos venido encontrando. Yo pienso, Doris, que esa es una investigación que hizo el Centro Psicólogos Unidos junto con la psicóloga Ivonne Guzmán, que sería bueno que entrevistáramos más adelante a Ivonne Guzmán para ver más detalle, ¿verdad? Investigación con más detalle, para que den a conocer la investigación aquí en el programa, porque mientras tanto el tiempo se nos ha terminado. Así es. Bueno, pues nosotros feliz, Luis, de que haya estado aquí compartiendo esas experiencias y la invitación está abierta para compartir ya los resultados de ese estudio que parece que es bastante interesante. Bueno, nos vemos el próximo sábado y muchas gracias por su participación. Gracias, Luis. A ustedes, gracias.